Gracias, presidente. Señor Pérez, buenas tardes y agradecerle su comparecencia en esta comisión de investigación. Yo sí quería antes que nada decirle que efectivamente ese spot del último regalo creo que fue excelente, era impactante, era algo que sobrecogía realmente y creo que llegó o permitió que mucha de la ciudadanía se concienciara de qué era lo que estábamos hablando, ¿no? Puesto que efectivamente, sobre todo con nuestros mayores, había la conciencia de que, hombre, dejarlos solos, que no tal, y que resulta que estar con ellos era, vamos, condenarlos en muchos casos por lo menos a una UCI con un tubo. Y creo que eso fue muy importante. Luego también comentarle algo sobre lo que acaba de hablar sobre si las decisiones fueron las más adecuadas. Hombre, yo sinceramente entiendo que las decisiones, si todas las decisiones que tomó el gobierno de forma colectiva, o sea, de forma colegiada o de forma individual, cada uno de los consejeros, fue la decisión acertada, creo que ese gobierno y esos consejeros no estarían aquí gobernando Canarias, estarían en el Olimpo con los dioses, porque con la infinidad de decisiones que tuvieron que tomarse en aquellos momentos, además decisiones a ciegas en la mayoría de los casos, puesto que era algo desconocido, algo que no sabía, ni sabía cómo iba a evolucionar, ni sabía, tenías mucha presión por el a ver qué pasa, pero por conocerse, no se conocía siquiera mucho del virus en aquel momento. Bueno, pues si todas las decisiones hubieran sido las correctas, insisto, no pinta demasiado aquí, ese gobierno tendría que estar en otro lado, cosa distinta. Efectivamente es que alguien haya hecho actuaciones ilegales, pero es que las actuaciones ilegales no es aquí donde las estamos, o no es esta comisión la que tiene que determinar esa responsabilidad. Para eso está en el juzgado, para eso está el juzgado y para eso están los casos en los que se ha considerado que hay posibles situaciones penales, están en el juzgado, con lo cual entiendo que eso poco tiene que ver en esta comisión. Usted, como bien dice, era el responsable de la presidencia del gobierno, viceconsejera en materia de comunicación. Yo entiendo que la razón por la que está aquí es quien haya pedido su comparecencia, es por haber sido miembro de ese comité de gestión, del comité de emergencia o comité político, como alguien lo ha llamado en esta comisión, y entiendo que es su presencia en esa comisión. Bueno, ya perdí la cuenta, pero le puedo garantizar que todos los que han pasado por aquí, que en algún momento han estado en ese comité, porque había un núcleo permanente, por lo que tengo entendido, y después habían otros que rotaban. Usted, como dice, estuvo en el 90%, porque pues a partir de un momento, al principio no estaba, otros se les llamaba de vez en cuando, incluso parte de los miembros del comité de científicos también pues se personaron allí, como innumerables personas más que se les iban llamando, fueran del gobierno o no. Y todos han dicho lo mismo que estaba contestado ahora. Allí no se hablaba de contratación. Yo la pregunta que sí que le hago es, allí era un órgano, no era un órgano formalmente constituido, con lo cual no era un órgano decisorio, no tenía funciones en esa materia, por lo cual obviamente no podía tomar decisiones. Todas aquellas cuestiones que se llevaban aquí, yo entiendo que se concluía, por decirlo de alguna manera, respecto pues a lo que el comité científico determinaba, la FECA, la FECAIM, los empresarios, todo el que tenía opinión para algo, se llegaban a unas conclusiones, vamos a decirlo así. Pero bueno, la decisión, usted acaba de mencionar ahora, si yo no lo entendí mal, que bueno, que esa decisión, o luego más bien la ejecución de esa, pues la llevaba el consejero, en este caso me imagino que sobremanera, pues, o el de Sanidad, o el de Obras Públicas, o el de Presidencia, o el de Educación, o el de Turismo, incluso Turismo. Pero la pregunta es, en sí, el Consejo de Gobierno, o sea, porque yo siempre he oído, aquí se hablaba, y el Consejo de Gobierno es que tomaba las decisiones. ¿Qué decisiones son las que eran específicas, que determinaba, que emanaban de ese debate en esa comisión de emergencia,
y luego tomaba el Consejo de Gobierno y cuáles no eran sectoriales de área y que las tomaban desde las áreas? A ver, es que la experiencia mía en ese consejo era lo que decía antes, o sea, era una especie de, o sea, era una especie, no, era un consejo asesor, digamos, del entorno presidencial, donde allí se trasladaba tanto lo que habían decidido el comité científico, que muchas veces participaba su portavoz allí, porque ellos se reunían previamente, tenían sus debates y trasladaban pues un poco lo que ellos entendían respecto a lo que estaba pasando. A veces trasladaba, como decía antes, me acuerdo especialmente, y por eso lo nombré, cómo se debía empezar las clases, cómo tal, pero eran propuestas que se escuchaban también allí, se comentaban, y que la mayoría no, y que en todo caso siempre se hacían llegar como propuestas dentro de lo que es un comité asesor habitual a los distintos departamentos, que son los que de alguna forma tramitaban esas decisiones si las consideraban al final los técnicos de cada área, quiero decir, porque es un poco lo que comentábamos. El valor de ese comité, que creo que fue bueno, y que incluso algunas otras comunidades por entonces intentaron, digamos, copiar esa especie de entorno de asesoramiento, después se trasladaba y habían cuestiones que a lo mejor en ese comentario científico incluso y tal, nos parecía positiva, pero después había responsables de área, tanto del de turismo como dijo, o del de sanidad o del de educación, decían, bueno, pero es que esa medida no la podemos trasladar tal cual, o entendemos que no, porque al final eran ellos los que con su consejero terminaban elevando al Consejo de Gobierno las decisiones que se establecían. O sea, la aportación fundamental era de ideas que a veces también en entornos técnicos pues no surgían. Y a la inversa, era una especie de intentar entre todos aportar. Pero lo que se decidía y se elevaba era lo que al final cada área, porque claro, es que además estructuralmente no puede ser de otra forma, o sea, lo que llevaba al Consejo de Gobierno era lo que al final Educación pues entendía que era la forma que se tenía que aprobar, Sanidad lo que se tenía que aprobar, era lo que al final tenía un valor jurídico, lo nuestro iba, o sea, iba a decir, no iba más allá, era muy importante, pero era sobre todo un entorno de plantear ideas, asesorar, comentar, alimentándote de lo que te trasladaban los científicos, alimentándote de lo que te trasladaban sectores empresariales, sectores sindicales, alimentándote de lo que trasladaban los portavoces de los distintos grupos políticos y que se comentaban allí y se veían de qué forma al final se podían concretar jurídicamente a través del acuerdo de Consejo de Gobierno. Pero entiendo, perdón, entiendo que cuando se estaba hablando, por poner un ejemplo, de educación, la consejera de Educación estaba, bueno, tengo entendido que había una serie de miembros que eran permanentes, pero bueno, vamos a hablar de educación porque hablaron de los colegios, si la consejera de Educación no era miembro permanente, que no lo sé, pero suponiendo que no lo fuera, cuando estaba hablando del tema de los colegios y demás, la consejera de Educación estaría ahí. O sea, vamos a ver, ese planteamiento que se hacía por parte de ese comité, donde al final era el que canalizaba pues, las ideas y el asesoramiento que le daban el resto de los, vamos a llamarlo, subcomités, compartía esa cuestión. Cosa distinta es que cuando ella o él lo tratara con las áreas, con los servicios de su consejería, pues vieran una serie de cuestiones que no les valía, o sea, o que no era lo más adecuado llevar a cabo, las posibles contradicciones que podía haber, y que entonces esa medida no se llevará a cabo, no se le va al Consejo de Gobierno, lo que se entiende que la consejera o consejero comunicaría a ese comité, al presidente o en el propio Consejo de Gobierno, que esa medida que se había planteado, que me supongo que le habría dado el visto bueno, por lo menos a priori, no se podía llevar a cabo pues por los pros y contras que tenía. Eso es, sí, era así. Así es. Como dice, se incorporaban a veces, dependiendo de los temas, lógicamente los consejeros siempre estaban ahí en esa primera línea, claro, porque eran los primeros que planteaban, oye, pues esto sí me parece bien, porque al final es el responsable también de cada área, ¿no? Pero bueno. Con lo cual, concluyendo de lo que usted ha dicho,
que no es nada nuevo con respecto a lo que han dicho todos los demás que de alguna manera han estado en ese comité de gestión. Ese comité de gestión era un comité donde se debatían pues las distintas posiciones, opiniones de todos aquellos que pasaban por allí o que bueno, al final pasaban por allí para dar sus opiniones, sus planteamientos. No se tomaban decisiones, no se hablaba de contratación y mucho menos de a quién había que contratar. ¿Es así? Yo por lo menos nunca, en todo lo que participé, jamás se planteó ninguna cuestión vinculada a contratación de empresa o lo que sea. Es verdad que sí se informaba, que creo que, no sé si Antonio Olivera lo llegó a comentar alguna vez y algún otro de lo que ha pasado, el consejero de Sanidad, una de las cuestiones lógicamente que siempre trasladaba era cómo estaba la situación de los estocajes y demás, pero simplemente a título informativo y también para que los científicos trasladaran también sus propuestas. Oye, pues ellos a veces decían, cuidado, que por lo que nos está llegando, pues haría falta más de lo que sea, que es una cuestión técnica donde lógicamente nosotros de la parte mía de comunicación lo que hacíamos era escuchar y preparar un poquito lo que pudiera ser, ¿no? Y ahí sí que había pues una referencia a cómo estaba la situación de todo lo que se estaba usando a nivel sanitario, que hemos puesto el ejemplo de educación, pero lógicamente sanidad era el elemento referencial y el que más tiempo dedicaba a todo siempre el comité, ¿no? Y usted le pidió al presidente, no lo sé, sé que el señor Olivera sí que estaba habitualmente en los consejos de gobierno, también estaba presente, obviamente no sé si con voz, sin voto, o en los consejos de gobierno usted no estaba presente. No, yo no participaba. Pues nada más, muchas gracias, insisto, señor Pérez, por su comparecencia en esta comisión y nada más. Gracias, señora González.